En esta oportunidad voy a hablar de Montiel y su salida de River para ir al Sevilla. Y Montiel es un futbolista que, como ya sabemos, es lateral derecho y que naturalmente era central, hay que decirlo, porque no es que fue lateral derecho toda la vida, no. Montiel era naturalmente central. Es más, en los primeros partidos que jugó estaba de central. El primer partido destacado de él fue en un River 8 Wisterman 0, Libertadores 2017, partido de vuelta de cuarto de final que River había perdido 3-0 en la ida para remontar, y que River termina haciendo 8 goles, uno de los mejores partidos de la era de Gallardo. Gallardo pone una línea de 3, en esa línea de 3 juega Montiel, de defensa me refiero, y ahí Montiel dio un rendimiento interesante. Además, cuando vos jugás con tres centrales, muchas veces los centrales tienen que abrirse, y cuando se abría Montiel no tenía dificultades, además era rápido. Entonces ahí Gallardo a fines de 2017 lo pone de 4. Montiel de 4 es un invento de Gallardo, las cosas como son. Montiel de 4, un invento de Gallardo que le salió espectacular porque el tipo rindió bien y sobre todo en el tramo final de su etapa en River, ¿no? Porque al principio para mí era un jugador 6-7 puntos que cumplía, jugaba bien. Después, a partir del 2020, cambia Montiel y pasa a ser un jugador de 10 puntos. 2018-2019, dos buenos años de Montiel. No desbordaba tanto en ataque, sí que llegaba mucho, pero no era tan peligroso, digamos, ¿no? O sea, alguna jugada buena hizo. Por ejemplo, la asistencia a Prato en el partido que River le gana a Racing 3-0, en la vuelta de los octavos de final de la Libertadores, la que River sale campeón, la de 2018. Ahí es cuando, bueno, Montiel hace una buena jugada, se la da a Prato, y así un par de jugadas, pero no era tan consistente, ¿no? En ataque. Era un jugador que marcaba bien, porque siempre fue su virtud, ¿no? Porque, a ver, como digo, naturalmente era central, entonces no tiene dificultades para marcar. Pero en ataque a veces era impreciso en los centros, a veces se apuraba, le costaba tomar decisiones, ¿no? Y jugaba en un River que además 2018-2019 fue dos finales seguidas ese River. 2018 campeón, para mí 2019 fue el mejor River, para mí fue el River que mejor jugó de todos los de Gallardo y aún así no salió campeón. Bueno, cosa del fútbol. Y bueno, como digo, bueno, ganó la Copa Argentina, no ganó la Libertadores, no, a eso me refiero. Y ese Montiel estuvo bien, había hecho una buena final contra Flamengo. Contra Boca, por ejemplo, para mí no jugó muy bien en la final, por eso lo sacan a él y lo ponen a Mayada, que Mayada entró bien al partido de Madrid. Y en el 2020 ya cambió Montiel, cambió y para bien me refiero, porque River cambia también por Palacios, ya hablé un montón de veces del tema Palacios, esa posición y ese tipo de jugador que necesita River, ¿no? River cambia, Gallardo cambia el esquema, juega River con tres centrales y los dos laterales pasan a jugar muchísimos metros más adelante. Y a partir de ahí Montiel empezó a rendir 10 puntos. A partir de enero de 2020 Montiel es un jugador 10 puntos en River hasta que se va, ¿no? O sea, hasta ahora. ¿Por qué lo digo? A ver, para lo que es el fútbol argentino, ¿no? No estoy diciendo ahora que Montiel sea Alexander Arnold ni mucho menos. Estoy diciendo tampoco que sea Dani Alves de hace 10 años, no. Pero me refiero para lo que es el fútbol argentino, sudamericano. Ahí Montiel empezó a rendir mucho mejor porque como pasó a jugar muchos metros más adelante ya no tenía que preocuparse tanto por bajar a defender porque con una línea de tres centrales ya los centrales se pueden abrir un poco más, hay un poco más ayuda del 5 aunque tampoco a mí ese esquema, sinceramente ya lo dije en su momento, no me terminó de convencer nunca al 100% para hacer, digamos, el primer esquema. Una cosa es en un solo partido que vos lo puedas usar, como contra Boca en el partido de ida, que empatan 2-2 de la final de la Libertadores de 2018, que en ese partido lo usó River y le funcionó, hasta que, bueno, Boca cambia con dos delanteros por la lesión de Pavón, pero en ese esquema le había funcionado a River al principio y Montiel estaba jugando una muy buena final en la ida. Y bueno, por eso también Montiel tuvo un 2020 fantástico, ¿no? O sea, varios partidos de campeonato que River después lo pierde en la última fecha y sale campeón Boca. Que ahí, bueno, River tuvo, o mejor dicho, Montiel tuvo muy buen rendimiento individual, varias asistencias, una que le mete a Borré, un gran centro contra Colón, perdón, contra Independiente, también contra Banfield, que hace una jugada fantástica, después se la da Matías Suárez, mete el 1-0 en un día que llovió, ahora recuerdo ese partido. Y después de la Libertadores, por ejemplo, el partido contra Binacional, el último antes de que se pare el fútbol para River, que gana River 8-0. Y Montiel hace un partido muy bueno, también el rival hay que decirlo, es que el rival muy pobre el nivel, el River ganó caminando, o sea, si River ponía la reserva ganaba igual, ganaba goleando ese partido igualmente. Y bueno, ahí Montiel tuvo un par de jugadas muy buenas y cuando volvió el fútbol después de tanto tiempo sin jugarse, River cambia el esquema a un 4-3-3 y una especie de 4-3-3, ¿no? Por poner algún número. Pero ahí Montiel ya pasa a jugar mucho mejor, porque también, como digo, ya se había potenciado en esa primera parte del 2020. Y a partir del 2020, sobre todo, ahí es cuando River ya hizo un análisis táctico de Gallardo en su momento, que en el año 2020 fue, y sobre todo ahora también,
es el River de Gallardo que más usa los laterales, que más ataca por los costados, porque no tiene tanto juego en el medio, porque es como digo, que falta ese tipo de jugador como Palacios. Quintero, por ejemplo, se fue también. Entonces, claro, River usa mucho más los costados que el medio, muchos pases largos. Quizás es un poquito más directo. O sea, es un equipo que siempre busca tener la pelota, ser ofensivo. Pero digamos que ya no tiene ese pase, digamos, que tenía con Palacios, ¿no? Es más un juego rápido, ¿no? Entonces, claro, busca mucho a las bandas y ahí tiene a Montiel. Y Montiel se potenció, tuvo una Libertadores de 2020 extraordinaria, Montiel. Para mí fue el mejor lateral derecho de la Libertadores que ganó Palmeiras, porque tuvo muy buen rendimiento tanto en fase de grupos como en las fases finales. Es más, el tipo termina siendo pateador de penales en River, porque esto es algo que yo fui muy crítico con River, que los penales no se pueden subestimar, que no puede ser que vos en el equipo no tengas un pateador de penales. Bueno, apareció Montiel, el tipo ya había metido un penal contra Cruzeiro cuando River empató los dos partidos 0-0 y ganó los penales en Brasil en los octavos de final de la Libertadores 2019, por allá en julio, ya 2 años podemos decir. Y ahí Montiel metió su penal y bueno, ya en partidos de verdad, no en tanda de penales. Ahí Montiel, bueno, metió los 5 penales que le tocó patear. Contra Nacional, por ejemplo, metió uno. Y además, contra Nacional la rompió en el partido de vuelta también. Gran partido de Montiel. O sea, la Libertadores, como digo, de Montiel en 2020 fue muy buena. Y en el partido contra Palmeiras, en la vuelta había metido un gol. Después lo anularon. No voy a entrar en ese tema del arbitraje. Y bueno. Como digo, ahí River se queda eliminado, pero Montiel hace una Libertadores extraordinaria, además con mucha más presencia en ataque, muchas veces cerrándose para rematar o dar la asistencia final. Impresionante lo de Montiel. Además, ya en la Copa de la Liga, bueno, tuvo mononucleosis, un par de bajas importantes que le impidió jugar, digamos, en parte importante de esa Copa de la Liga que termina ganando Colón, pero Montiel los partidos que jugó lo hizo bastante bien. En la Libertadores 2021, por ejemplo, también tuvo una buena Libertadores en el poco tramo que estuvo, ¿no? Porque que jugó los partidos de fase de grupos y octavos nomás, ya está. Pero es eso, Montiel, a partir del 2020, como digo, se potenció muchísimo, pasó a ser mucho más importante, más preciso en los centros, más precisos quizás en el último pase, y el Montiel de 2020 para adelante fue un Montiel de 10 puntos, antes era un jugador de 6, 7, 8 puntos capaz, pero realmente ha sido un muy buen paso por River, un jugador que fue de menos a más, además fue a la selección argentina. Para mí antes no era para tanto como para que esté en la selección. Este Montiel sí tiene más nivel, aparte laterales derechos tampoco hay muchos en Argentina, ¿no? Y bueno, en la Copa América le costó ganarse el puesto, en la final hizo un gran partido, en el resto de la Copa América no tanto, pero bueno, en la final hizo un partidazo y Montiel llega al Sevilla, veremos qué tal. Para mí eligió bien el club porque el Sevilla es un equipo que juega con un estilo parecido al de River, además tiene un buen técnico como Lopetegui que sabe potenciar jugadores y hay que ver, porque hay que ver cómo le puede ganar el puesto a Jesús Navas, la va a tener difícil, pero si Montiel se adapta al ritmo europeo puede funcionar. Hay que ver si tiene el nivel para jugar en Sevilla y en Europa, ¿no? Que esa es una duda que tengo. Pero bueno, sin dudas que en River ya demostró que para lo que es el fútbol argentino es un gran lateral. Así que este es mi análisis de Montiel y su etapa en River, su traspaso por el Sevilla. Si quieres opinar, si quieres comentar de qué te pareció este jugador en River, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.